Buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Bueno, en nombre del centro es un gusto recibirlos en esta tercera conferencia que va a tener como orador a nuestro secretario, el secretario del centro, Fernando Perticone. Les solicito, como siempre, tener a bien mantener los micrófonos apagados. En lo posible, si quieren apagar las cámaras, todavía mejor, así aprovechamos bien los recursos que tenemos para que no se entrecorte el audio y el video, ¿sí? Por supuesto, esto hasta el final de la presentación, donde habilitamos las preguntas y ahí pueden utilizar nuevamente la cámara y el micrófono. Bueno, para quienes no lo conocen, Fernando es docente del Seminario de Formación Numismática desde 2014 y ha participado como capacitador en expertización de billetes en la Policía Federal Argentina y en Gendarmería Nacional Argentina también. Su ponencia de hoy se titula Bancos privados, emisores de papel moneda del siglo XIX. Así que los dejo con él. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por participar. Es la verdad un verdadero honor poder estar acá en este ciclo de breves conferencias, como dio titular el centro, en esta época de pandemia. Antes de empezar, dos palabritas simplemente. Es un tema que vamos a dar hoy, que abrazamos junto a Facundo Baiman y Andrés D'Annunzio ya hace un tiempo largo, y es muy lindo a lo largo del tiempo recordar toda la gente que nos fue ayudando. Sería imposible nombrarlos a todos: coleccionistas, museólogos, gente de los lugares que visitamos, pero queremos hacer dos nombres fundamentalmente. Queremos agradecer al señor Diego Nazarala y al doctor Fernando Chau, ambos por la generosidad que han tenido siempre con nosotros al compartir su información. No creo que estén presentes. Si alguien les puede hacer llegar nuestro agradecimiento, muy agradecido también con ustedes. Muy bien. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. El tema que vamos a tratar, bancos privados emisores de papel moneda del siglo XIX, nos ubica temporalmente promediando el siglo hacia el final y en una zona centro-norte de nuestro país. La segunda mitad del siglo XIX no se vio exenta de la falta de metálico, tal venía ocurriendo y acrecentándose desde la pérdida de Potosí en 1815. Por lo tanto, se veía afectada sobremanera la actividad comercial diaria, el comercio del día a día. Vamos a tratar de explicar en unos minutos cómo se intentó paliar este inconveniente y cómo se consiguió desde estos bancos privados hacer circular su papel moneda por casi la totalidad del territorio norte del país, tratando de explicar el proceso social y económico que posibilitó la instalación de estas casas bancarias, obteniendo cierta trascendencia y finalmente el ocaso de las mismas. Al abordar este tema debemos diferenciar este tipo de billetes de bancos privados emisores de otro grupo de la notafilia nacional que está comprendida por las obligaciones y las letras de tesorería y también las emisiones de los bancos provinciales, ya que estos se encuadran en otro tipo de leyes. Al final de la primera charla que inició esta serie del mes de agosto, Facundo Baiman nos explicó los esfuerzos llevados adelante, sobre todo por el Banco Nacional, para secar la plaza de la moneda boliviana.
Sabemos que en esta época el circulante era un conjunto de monedas extranjeras, tenemos la placa en pantalla que lo atestigua, monedas provinciales, cobres de la Confederación, papel moneda de Buenos Aires y algo de papel moneda de Corrientes. Y a partir de 1863, como vamos a ver en un ratito, comienzan también la emisión de bancos privados. Estos nuevos bancos comienzan a emitir o en peso fuerte o en peso moneda boliviana o alguno de ellos en ambas denominaciones. Obviamente con contabilidades que registraban las operaciones por separado en las distintas monedas. Definitivamente la plata boliviana era lo que circulaba por entonces en esta zona del país. Podemos ver en el siguiente cuadro las distintas conversiones de la distinta moneda extranjera reducidas a pesos fuertes y el escaso valor del peso moneda corriente solo comparado a los cobres de la Confederación. En el último ítem del cuadro es donde aparecen las emisiones que dan motivo a esta charla. Recordemos de toda forma que el interior de nuestro país siempre fue reacio al papel moneda, sobre todo el de Buenos Aires, operando con el poco metálico existente y circulante, a pesar de que Buenos Aires basó su crecimiento económico en la circulación del peso papel emitido en moneda corriente. Papel sin ningún tipo de respaldo, por supuesto. Periódicamente se informaba el valor del metálico, como hoy estamos tan pendientes de la cotización de la moneda extranjera, pero veamos en este aviso del 16 de octubre de 1866 que la moneda boliviana cotizaba a 21 por onza. Y veamos que había cierta estabilidad por entonces, porque en la próxima pantalla vamos a ver la tabla que también nos mostró en la primera conferencia Facundo, de la tabla de reducción de peso fuerte a peso boliviano, que era común en los comercios, donde agilizaban la cuenta, ya que ahí estaba incluido el valor de la moneda extranjera y sobre todo a boliviano. Y fíjense en una cosa, en 1879, 13 años después, el tipo de cambio oscilaba entre 21 y 21 pesos 6 reales. O sea que era una época que en 13 años cierta estabilidad se había conseguido. El problema era la moneda menor, el cambio menor, el que era necesario para el comercio diario. ¿Y cómo se conseguía si faltaban los submúltiplos de la moneda de 8 reales? Se llegaba a cortar la moneda seccionándola por mitades. A tal punto que en el año 1856 el Departamento de Hacienda de la Confederación Argentina tuvo que prohibirlo, esta acción, con este bando que tenemos en pantalla, pero así todo la práctica continuaba y era muy común. Por entonces Bolivia estaba siendo víctima de una grave falsificación de su monetario y todo lo que se emitía en Bolivia llegaba con mucha facilidad a nuestro territorio y junto a todo lo que venimos comentando también, por supuesto, circulaba la moneda falsa boliviana. Además, la moneda boliviana siempre fue la de mayor proporción, o sea que la moneda falsa que circulaba también era en gran magnitud.
Ante la inacción del gobierno para proporcionar una solución o para solucionar este inconveniente, es que se crea en el año 1861 la Sociedad de Cambios. Esto fue a través de algunos comerciantes de la ciudad, algunos de los más destacados, los comercios con más poder, formaron una sociedad con los señores Grané, Escalante, Vidal y Álvarez. Y emitieron vales de papel de los valores que necesitaban, de valores menores, de 2, de 1 y de medio real. Los mismos eran de color azul, verde y amarillo respectivamente. Y eran utilizados para el cambio menor en sus comercios, simplemente empleándolos para dar el vuelto en las compras diarias. Esto duró escaso tiempo hasta que el descontento popular de ver que al cambio de su moneda metálica con la que pagaba le daban devuelto un papel de color, este descontento llegó a la prensa y de este modo la jefatura política de la provincia intervino a la sociedad prohibiendo la emisión y dando un plazo de 15 días para recogerlos inmediatamente y volverlos a convertir a metálico. Además, y mientras tanto duraba esta operación, fueron obligados a depositar el metálico por el total que se había lanzado a la plaza en las arcas de la legislatura. Pero no es el único caso. También existen registros de otra sociedad, la que tenemos en pantalla, la sociedad comercial. Es un papel que se conoce gracias al trabajo de Rodolfo Franzi en su libro Emisores de Vales de Papel de la República Argentina, ganador del premio FENIMA. Es un papel de medio real que sabemos que circuló promediando la década de 1860. Mucho tiempo después encontramos otro ejemplar en la colección del Banco Ciudad. De la sociedad comercial, la que vimos anteriormente, no conocemos ningún ejemplar, porque todos fueron incinerados. Y de la sociedad comercial, que es el que tenemos en pantalla, conocemos este ejemplar, pero no tenemos ninguna información, al menos nosotros, para poder dar alguna precisión más, sobre todo de quiénes eran los responsables de la emisión. Seguramente esta situación se replicó en distintas ciudades y en distintos lugares del país, ya que estos métodos de sustitución de la moneda menuda eran empleados desde hacía décadas, desde quizás principios del 20, con los denominados contraseñas, los pequeños discos de hojalata, que eran marcados con las iniciales del almacenero o el pulpero que las entregaba como cambio chico. Como verán, la situación era cada vez más complicada y el comercio, por la falta de cambio a menudo, languidecía y era muy difícil llevarse adelante. Ahora bien, una solución había que tomar, pero existía un impedimento constitucional, el artículo 108 de la Constitución Nacional de 1853, modificada en 1860, que prohibía taxativamente la facultad de emitir billetes sin la correspondiente autorización del Congreso Federal. Era imposible emitir papel moneda si no estaba legislado por una ley nacional. Pero el 16 de octubre de 1863 hubo una interpretación de dicho artículo y se decreta la Ley 81. La Ley 81 autorizó a la instalación de estos bancos privados con facultades de emisión de papel moneda, aclarando que sus billetes solo eran considerados un hecho comercial industrial. No tenían la obligación del curso forzoso
era considerado un hecho puramente privado dentro de ciertas normas muy bien establecidas y con aceptación voluntaria, solamente basado en la confianza de quien quiera recibirlo. Nadie estaba obligado a recibir como pago un billete de un banco privado. Por lo tanto, se los autorizó a operar en forma de sociedades anónimas y podían emitir su propio papel moneda, que, como dijimos, no contó con el privilegio del curso forzoso, ni contó con la particularidad del poder de cancelación de las contribuciones nacionales. En esta época nos acordamos de toda la cuasimoneda que circuló, que no se podía pagar impuestos. Servía para el comercio diario. En esta época, la emisión de bancos privados era algo muy similar a lo vivido no hace muchos años. Ahora, con el transcurso del tiempo, lo escaso del metálico fue que dispuso que se aceptara por ley el pago de contribuciones provinciales. Había leyes exclusivas que determinaban que para el pago de tal contribución provincial se podía hacer en una proporción en este tipo de billetes de banco privado y denominaba de billetes del banco tal. Eso era debido a que la gente se le imposibilitaba hasta el pago de impuestos. Volviendo a las sociedades que fueron habilitadas a emitir, la trascendencia de sus operaciones no podía ir más allá de la confianza de los clientes o los particulares que querían otorgarle. De este modo, hay infinidad de historias que atestiguan todo este periodo que a nuestro entender es atrapante en la numismática nacional. Todo estaba basado en la confianza. ¿En la confianza de quién? De la de los clientes, en la que expresaban hacia los responsables de las entidades que emitían, o por su trayectoria, o por su nombre, o, lo que no es menor, por el aval con el cual garantizaban la emisión. Pero pasamos a 1863 y tendríamos que hacer un alto, un tiempo algo anterior. Un suceso que fue por fuera de la ley que estamos hablando y que podríamos denominar una emisión privada temprana, porque en 1857 se acepta, se da permiso, se aprueba la instalación del Banco Mauá, del Barón de Mauá en Rosario, promediando el segundo semestre de 1857 y abre sus puertas el 2 de enero de 1858. Esto fue luego de una corta negociación con las autoridades de Paraná, léase Urquiza, y como a contraprestación de un importante empréstito que se le permite abrir sus puertas con un banco privado. En un primer momento, el Barón de Mauá hubiera querido tener para circular en Rosario billetes propios nominados en la ciudad donde circularían, pero el tiempo le jugaba en contra. Por lo tanto, como él tenía una sucursal de su propio banco en Montevideo, trajo billetes de esta sucursal para que circularan en su nuevo banco en Rosario. Los mismos estaban nominados en 240, en 480 y en 960 reis, que equivalían a 2, 4 y 8 reales. Pero acá tenemos un grave problema. La población rosarina no quería papel moneda, estaba acostumbrada a trabajar con metálico, estaba desconcertada por los valores que estaban nominados estos billetes y además
estaban respaldados en oro. Por lo tanto, el billete emitido rápidamente volvía a la conversión. No tenía circulación. Salía del banco e inmediatamente volvía para convertir por metálico. ¿Qué se logró durante el primer mes de funcionamiento del banco? Que el balance arrojara que la circulación efectiva conseguida fue del 1,28% del monto permitido para lanzar a la plaza, considerado un fracaso absoluto. El Banco Mauá deja de emitir en 1860 y posteriormente retoma la actividad luego de la aprobación de la Ley 81 y en 1864, tenemos el aviso en pantalla, abre una sucursal en Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú. Acá con Mauá y Gualeguaychú se empiezan a cruzar las historias y hay una que creo que vale la pena rescatar. En el Banco Mauá de Montevideo trabajaba un señor de una sólida formación, una persona nacida en Chuquisaca, que viajó para formarse a Francia, que luego volvió a Sudamérica a vivir a Montevideo. Era el señor Amadeo Gras, hijo. Amadeo Gras padre era un pintor famoso de la época, pero Amadeo Gras hijo fue contratado por el barón de Mauá para trabajar en su banco de Montevideo. Cuando este banco cierra sus puertas, Amadeo Gras se radica en nuestro país y va a vivir a Gualeguaychú, donde es contactado rápidamente por Juan Oxandaburu, quien lo nombra gerente de su futuro banco en sociedad con Domingo Garbino, y Amadeo Gras se transforma en una pieza importantísima en el armado de este banco, no solo en el armado, sino en todo el funcionamiento del primer año, hasta que por radicarse en Buenos Aires renuncia tras el primer año de ejercicio de sus funciones. Ahora bien, ¿cómo conseguían la autorización para operar? ¿Cualquiera podía poner un banco y ponerse a imprimir billetes? No, no era tan sencillo. El primer paso, dijimos que hubo que existir una ley nacional. Ya existía. Fue la ley 81 del año 1863. Y después, cada entidad necesitaba la aprobación de la legislatura provincial, para lo cual se entregaban proyectos de estatutos, los cuales eran evaluados, se les contestaba, habían revisiones y posteriormente, con la aprobación, se publicaba un respectivo decreto para que luego se sancionara una ley que avalara la instalación de la casa bancaria y que sus billetes pudieran circular por la ciudad. En imagen tenemos los estatutos del Banco Paraná. Y en esta otra tenemos a la izquierda la autorización para instalar una sucursal del Banco Argentino de Santa Fe en Entre Ríos, y a la derecha la ley del 11 de noviembre de 1867 que aprueba la instalación de un banco a Oxandaburu y Garbino. Recién ahí podían comenzar a operar en la plaza. A partir de este momento, con las autorizaciones ya vigentes, comienza la lucha para ganar la confianza de los clientes, sobre todo si ya había otro banco instalado en la ciudad. El objetivo era hacer circular su papel moneda, supliendo la falta de cambio menor y además otorgando créditos para dar más trascendencia, más envergadura a la actividad bancaria. Toda esta actividad se desarrollaba en moneda boliviana. Una referencia, como para saber más o menos dónde estamos parados.
Los intereses que se cobraban para otorgar un crédito que tenía que tener como aval 2 o 3 firmas reconocidas por la entidad de gente caracterizada que avalaba a quien solicitaba el préstamo, era entre el 12 y el 15%. Y para depósitos, los bancos pagaban entre un 6 y un 8. Volviendo al papel moneda, la convertibilidad de sus billetes, nuevamente a metálico, era el bien más preciado. La convertibilidad inmediata era una exigencia legal. Tenían que ser a la sola presentación en ventanilla y se cancelaba con la liquidación de la sociedad si había alguna denuncia por su incumplimiento. Tenemos 2 casos rápidos para poder mencionar: el cierre de las sucursales del Banco Comercial de Santa Fe en Entre Ríos ante un hecho de denuncia de inconversión, y la legislatura provincial de Entre Ríos quiere acceder a los balances de la casa matriz ubicada en otra provincia, no lo consiguió y decretó el cierre del Banco Comercial de Santa Fe, sucursal Entre Ríos. Otro banco, liquidado con el remate de todos sus bienes para llevar adelante la convertibilidad de los billetes de que había perdido por un tema financiero, económico, por un momento muy difícil que estaba atravesando el país promediando 1870, fue el Banco Benítez e Hijo. La capacidad de emisión no era aleatoria, no emitían con un tope elegido por la casa bancaria. Esto estaba determinado precisamente por los avales presentados por cada sociedad. Y dicho monto, de acuerdo al porcentaje, variaba dependiendo de la legislatura provincial. Se autorizaba a emitir dependiendo de los avales que presentaba la sociedad, por ejemplo, con propiedades, campos, cabezas de ganado, dinero en efectivo, onzas de oro, etc. Todo figuraba en un acta, en una escritura, en un acta notarial que estaba depositada en el escribano de la ciudad. Era un requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia para operar. Todo lo que allí constaba era el respaldo de la casa bancaria mientras durara su vida útil. En caso que los propietarios de un banco quisieran recuperar un bien por una transacción comercial o porque querían venderlo, estaban obligados a inutilizar billetes de la circulación en proporción al bien. Y esto estaba determinado también, y la quema estaba determinado, por la autoridad, y la quema de estos billetes que se sacaban de circulación para liberar un bien constaban en un acta de quema que también figuraba en el registro del banco y en un acta notarial. Por ejemplo, la quiebra personal de Juan Oxandaburu, con la consiguiente pérdida del dominio de sus activos, porque quebró por un problema financiero, arrastró no solo a sus empresas, que tenía varias, por ejemplo Oxandaburu y compañía en Buenos Aires, también arrastró a la sociedad del banco, que estaba formada junto a Domingo Garbino, ya que tuvo que cerrar sus puertas porque todos los avales que venían del lado de Oxandaburu perdieron valor. Entonces se decretó la liquidación del banco. Domingo Garbino rápidamente consigue la autorización de seguir operando con el Banco Domingo Garbino, con la condición de ser solidario con la emisión frustrada del banco anterior. 13 meses después de conseguir la autorización, Domingo Garbino abre sus puertas
con los billetes del banco anterior y un resello que los nominaba como Banco Domingo Garvino. No tenemos cómo probarlo de por qué, teniendo la autorización en forma inmediata, tardó 13 meses en volver a abrir sus puertas, pero es muy probable que haya sido el tiempo necesario para volver a formar el aval correspondiente a la emisión circulante. Los billetes de estas casas bancarias eran formularios impresos que se ponían en circulación al momento de la firma manuscrita de los mismos. Existían numerados manualmente, aunque los más comunes de encontrar son numerados mecánicamente, sobre todo los de finales de la década de 1860. Las casas impresoras entregaban las notas de distintas maneras, abrochadas en bloc, abrochadas puntillados. Por ejemplo, tenemos registros de los entregados por la American Banknote, que se entregaban en pliegos, en hojitas de 2, 4, 6 y 9 billetes, dependiendo del tamaño, por supuesto, dependiendo del valor. Era una época que los valores variaban, los tamaños variaban dependiendo los valores. Algunos venían con talón de control y, como creo que ya les dije, algunos también puntillados. Algunos de estos bancos contaban solamente con su casa matriz. Otros trabajaban con agencias en otras ciudades con el fin de dar más trascendencia, ganar más territorio, llegar más lejos en el volumen de sus operaciones. El banco que veníamos hablando, el Oxandeburgo y Garvino, tenía sucursales en 7 ciudades de Entre Ríos, pero tenía la prohibición explícita de operar fuera de la provincia. Mientras tanto, los bancos más fuertes, sobre todo los instalados en Santa Fe, ejemplo el Argentino de Rosario, trabajaba con sucursales en varias provincias. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia y una sucursal? La agencia solo podía cambiar metálico por billetes de papel y tenía una patente anual que abonar de 40 patacones. Una sucursal tenía que tener una estructura mínima, un gerente que la representara, cuentas corrientes abiertas en la ciudad donde funcionaba, y el pago de la patente variaba entre 300 y 500 patacones anuales. Esa es la gran diferencia respecto al pago y respecto a las operaciones que se podían hacer en cada una de ellas. El dinero que se podía lanzar a la plaza, el dinero circulante de cada banco, no podía superar 2/3 del metálico existente en caja. Esto era rigurosamente verificado por inspecciones periódicas. Los bancos eran sometidos a estas inspecciones viendo el metálico existente en reserva, en caja, comparado y balanceado con lo que se informaba que estaba circulando en los billetes puestos a circulación. El incumplimiento de esta norma de las 2/3 partes era castigado del mismo modo que la falta de conversión. Por eso era tan necesaria tener una administración ordenada, donde en cada momento se podía saber cuál era la relación circulante y el metálico existente en caja. Mensualmente se informaba a través de balances y los inspectores en cualquier momento decretaban una intervención a cualquiera de las casas bancarias, que no eran fáciles. En un primer momento existió una buena convivencia entre los bancos de mínimo una misma ciudad. Se pactaban acuerdos de reciprocidad, de aceptación de sus billetes entre distintas entidades, y estaba un sistema bien aceitado.
funcionaba bien, en cierta armonía, pero después de 1870, cuando la situación se empieza a tornar un poco más complicada, esta buena relación entre entidades fue decayendo, porque era muy peligroso para un banco tener muchas notas o muchos billetes de otro banco, y ese banco se decretaba en insolvente. El banco que tenía los billetes quedaba igual que la gente de la calle, se tenía que hacer cargo de ese dinero como si fuera el pasivo, no iba a poder conseguir la conversión de los mismos. Por eso empezó a haber cierto recelo en aceptar a la conversión billetes que no eran de su propio banco. A su vez existieron algunas intenciones de desestabilizar a una entidad bancaria. Y esto se llevaba con un ataque especulativo, con el fin de perjudicarla puntualmente a cierta entidad, y organizado por un grupo de personas que se ponían como objetivo esta acción y se presentaban todos juntos en forma simultánea y en gran cantidad a convertir muchas de sus notas por metálico todo al mismo tiempo. Por eso era indispensable contar con el metálico en reserva, porque esta acción que obligara al banco a no convertir inmediatamente podía ocasionar la liquidación de la entidad. Como dijimos en los primeros años, la circulación era bien vista, no solo entre los bancos, sino por parte de los pobladores. Fue un verdadero desahogo por la falta de moneda menor, pero todo fue cambiando hacia principios de 1872, digamos entre 1870 y 1872, cuando empiezan a encontrarse duros editoriales en la prensa en contra de la emisión de papel moneda privado y sobre todo impreso en moneda boliviana. ¿Qué se alegaba? Que ningún país puede crecer con ese tipo de papel, que además estaba nominado en una moneda y decía textual que ni en su cuño metálico era la moneda oficial del país. Se estaba gestando un fuerte rechazo hacia el peso en moneda boliviana. Al momento del cierre de las entidades, insistentemente se llamaba a la población a convertir sus notas. Se decía que la casa bancaria no quería perjudicar a la población y se quedaran con sus notas sin convertir a metálico, pero aunque era cierto, se estaba tratando de recuperar la propiedad de los avales. Toda la nota que estuviera circulando y no la recuperara el banco y no constara en un acta de quema, los bienes de la sociedad iban a ser rematados hasta alcanzar el importe necesario para devolver el dinero a la gente. Los billetes que no se pusieron en circulación son considerados remanentes y son los que más comúnmente se encuentran en nuestras colecciones. Los billetes que tenemos en nuestras colecciones firmados son billetes que no fueron a la quema, que no figuran en un acta de quema, o sea que la parte proporcional a ese billete tuvo que haber sido rematado por el gobierno a favor de la gente que tenía el papel moneda en su poder y la sociedad perdía parte de los avales. Habíamos dicho que la ley que habilitó a estos bancos fue una ley nacional. No hemos encontrado al momento una otra ley nacional que indique taxativamente el cierre de estos bancos privados. Pero la ley nacional los habilitaba y la ley provincial era la que otorgaba el permiso para operar. Por lo tanto, puede ser que hayan sido
obligados a cerrar sin una ley nacional. ¿Por qué? Porque una ley provincial también decretaba el cese de la emisión. Esto es a partir exactamente del segundo semestre de 1876. La ley, que creemos que no llegó a llevarse a cabo, era una ley durísima que se emitió provincialmente para la liquidación de las sociedades anónimas con derecho a emisión. El concepto rápidamente era el siguiente: por 90 días se ponía un valor a un bien y salía a remate. Si por 90 días ese bien no era vendido y no se podía acceder a dinero para devolver a la gente que tenía papel moneda de ese banco, bajaba un 20% y salía nuevamente a la venta por 20 días, y así sucesivamente. En caso de la liquidación del Banco de Benítez, eso no consta. Y en caso de la liquidación del Banco de Domingo Garvino a partir del 24 de agosto de 1876, tampoco, porque hay registros y tenemos publicidad, promociones en los diarios hasta 1879 llamando a la conversión. Por lo tanto, creemos que eso no llegó a ser una ley y que quedó en un proyecto de ley para la liquidación de este tipo de sociedades. De este modo, y en las condiciones que les comentamos, casi una treintena de bancos privados funcionaron por casi 2 décadas en el centro norte de nuestro país, siendo, como pueden ver, la provincia de Entre Ríos donde más casas matrices se establecieron, además de la operación a través de sucursales de bancos de otras provincias, sobre todo de Santa Fe, y en el territorio de Santa Fe y Entre Ríos donde más circulación hubo de este tipo de papel moneda. Al momento de las operaciones, cuando se encargaba la línea de billetes que iba a representar a la entidad, se lo pedía en forma escrita, se contactaba con una litográfica, se le decía el cono monetario, se le decía en qué moneda o en ambas, qué valores quería, mínimamente se definían los colores. Si era una litográfica local, hasta quizás podían interferir y sugerir alguna viñeta, cosa que no pasaba con el papel venido del exterior, y se contactaban, por ejemplo, en Buenos Aires, con la litografía de Alberto Larch o la litografía de H. Simón, que aquí merece un parrafito porque hay muchos billetes con pie de imprenta H. Simón y hay muchos billetes con pie de imprenta de litografía San Martín de Roberto Lange, donde la viñeta está grabada por H. Simón. O sea que él tenía su litográfica que vendía sus servicios hacia los bancos privados y a su vez vendía a los colegas sus grabados. También existen ejemplos de litografías chilenas, sobre todo de los bancos de la zona de Cuyo, o finalmente la más conocida por todos nosotros, las nacionales litografías ya nombradas, litografía San Martín de Roberto Lange, una por entonces muy nuevita, la de Guillermo Kraft, que nació en 1864, obviamente la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, del exterior del país, la mayoría, creo que estamos en condiciones de afirmarlo, la mayoría son de American Banknote, y también los hay llegados de Inglaterra, de la empresa Bradbury Wilkinson, de la que nos declaramos absolutamente sus admiradores. Hasta acá quisimos darles una introducción a un tema que es enorme. Quisimos en 40 minutos contar la parte más sustancial o lo que consideramos
lo básico de cómo empezaron a operar, el por qué y cómo fue que terminaron estos bancos de emitir papel moneda. Ahora, para terminar, y para decirles que si gustan, y va a ser un honor recibirlos nuevamente el jueves que viene, quizás podamos hacer una segunda parte hablando un poquito más de billetes y no tanto de leyes. Y para terminar esta parte le dejo la parte más linda, que dura apenas 2 minutos, que es un compiladito de, creo que casi todos los billetes, todos los bancos emisores, un ejemplo de cada uno de ellos. Desde ya les agradezco muchísimo. Acá estamos viendo billetes de distintas provincias y de distintos bancos emisores. Y la idea de la semana que viene es hablar un poquito de quién eran los responsables de cada billete, en qué emitieron, cuántas series hubo, un poquito más hablar de esto que tanto nos gusta, que es de papel moneda.